Hola a todos en la comunidad, aquí les habla Ana, una de ustedes que, créanme, ha pasado por lo mismo. Tengo 35 años y, hasta hace relativamente poco tiempo, mi vida era una constante odisea de toses secas y productivas, gargantas irritadas que parecían lija, y esa sensación asfixiante de tener la tráquea y los pulmones llenos de una sustancia pegajosa que nunca se iba. Era como vivir atrapada en una nebulosa de flema y moco que me acompañaba a todas partes, desde el bullicio de mi oficina en el centro de Madrid, donde las videollamadas se convertían en un suplicio de carraspeos vergonzosos, hasta mis ansiados momentos de relax en el sofá de casa, donde ni siquiera podía disfrutar de una buena serie sin interrupciones por ataques de tos. Honestamente, estaba más que harta. Mi paciencia se había agotado y mi humor era tan gris como el cielo de invierno. Mi pareja, Carlos, un hombre de una paciencia infinita y un optimismo inquebrantable, ya no sabía qué más inventar para animarme o darme un respiro. Recuerdo perfectamente una mañana de hace unos 4 meses, el día que todo empezó a cambiar. Era un martes gris y persistente, empapado por una lluvia fina de principios de primavera que prometía poco consuelo. Yo me había despertado con la garganta más irritada de lo normal, una sensación de flema tan solidificada y pegada que, por más que tosía hasta el agotamiento o intentaba tragarla, simplemente se negaba a desaparecer. Había probado de todo, desde las pastillas mentoladas de la farmacia que me dejaban la boca seca, hasta los jarabes industriales con sabor a cereza artificial y un sinfín de remedios caseros que mis amigas me sugerían con la mejor de las intenciones. Nada funcionaba de verdad. Solo me daban un alivio efímero que duraba lo que tardaba en tomarme el siguiente sorbo de café. Estaba sentada en mi escritorio, la luz del monitor brillando en mis ojos cansados, revisando los últimos diseños gráficos para un cliente especialmente exigente, y la frustración era tan palpable que casi podía saborearla. Mis pulmones se sentían como 2 ladrillos pesados, y cada respiración era una tarea consciente, no un acto natural. Justo en ese momento, Carlos entró a la habitación, un rayo de sol en aquel día sombrío, con una taza de té humeante en sus manos. Carlos, con esa calma que solo él posee y una sonrisa que siempre me desarma, me tendió la taza. «Prueba esto, mi amor», me dijo con su voz suave, «este de menta piperita, me lo recomendó mi tía, Elvira, ya sabes, la que vive en el pueblo y siempre sabe de estas cosas de las hierbas y los remedios de antaño». Al principio, mi escepticismo era casi palpable. Menta piperita, como si no hubiera probado ya todos los tés del mundo, desde el más exótico hasta el más común, sin resultados duraderos. Pero el aroma que subía de la taza era diferente. No era un simple olor a hierbabuena, era un frescor intenso y a la vez suave, una fragancia tan envolvente que me hizo inhalar profundamente sin siquiera darme cuenta, un acto reflejo que antes me provocaba tos. Era como si un pequeño soplo de aire helado, pero increíblemente agradable y reconfortante, me abriera las fosas nasales al instante, despejándolas de una manera que nunca había experimentado. La sensación, aunque efímera, fue tan inesperada y placentera que me quedé mirándolo con los ojos como platos, sintiendo un atisbo de curiosidad por primera vez en semanas, una chispa de esperanza que creía perdida. Tomé un sorbo vacilante. El líquido caliente, con ese toque mentolado tan particular y profundo, bajó por mi garganta como un bálsamo. No era el típico sabor a pasta de dientes que a veces tienen algunos productos con menta, sino algo más complejo, terroso y vibrante, que se asentaba con una calidez suave. Al instante, sentí un leve hormigueo, una especie de cosquilleo en la parte de atrás de la garganta, como si algo, por fin, se estuviera aflojando, despegando. Cerré los ojos y respiré hondo de nuevo, esta vez con una intención consciente de absorber cada molécula de ese aroma, y para mi sorpresa,
El aire entró con menos dificultad, sin ese silbido molesto y esa sensación de obstrucción que me acompañaba últimamente como una sombra. Carlos me observaba con una expresión de paciente expectación, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la palabra esperanza no era solo un cliché vacío, sino una posibilidad real. ¿Y bien, alguna mejoría?, preguntó con una ceja levantada, casi con timidez, como si temiera romper el hechizo. No sé qué es, pero creo que funciona, balbuceé, aún sorprendida por la rapidez del efecto. Es diferente a todo lo que he probado. Y así fue, amigos, como empezó mi pequeña, pero profunda, revolución natural. Carlos, viendo mi genuina sorpresa y el atisbo de alivio en mi rostro, se sentó a mi lado y me explicó con detalle lo que había investigado. Me dijo que esa sensación tan particular que había experimentado al oler y probar la menta piperita se debía, principalmente al mentol, un compuesto natural presente en la planta que ha sido objeto de diversas investigaciones científicas. Esos estudios, me explicó, habían comprobado que el mentol actúa sobre unos receptores específicos en las vías respiratorias, entre ellos el famoso receptor transitorio potencial subfamilia M, miembro 8, generando esa sensación refrescante y, lo más importante, facilitando la respiración, especialmente cuando hay congestión o acumulación de flema. Bingo, esa era exactamente la sensación de apertura que había experimentado, una claridad que no había sentido en meses. Decidí en ese instante que, si un simple té podía hacerme sentir eso en cuestión de minutos y tenía un respaldo científico, valía la pena darle una oportunidad real a esto de las plantas. Así que me propuse investigar más a fondo, con una curiosidad renovada que hacía mucho no sentía, como si hubiera descubierto un mapa del tesoro. Los días siguientes, el té de menta piperita se convirtió en mi compañero inseparable, mi pequeño ritual de bienestar. Lo tomaba con una regularidad casi militar, por la mañana, justo al levantarme, para empezar el día con las vías respiratorias despejadas. Al mediodía, después de comer, para evitar esa sensación de pesadez. Y, por supuesto, antes de dormir, para asegurar una noche de descanso ininterrumpido. Noté que, además de esa maravillosa sensación descongestionante, el vapor caliente de la infusión me ayudaba a relajar los músculos de la garganta, disminuyendo significativamente la irritación y haciendo que tragar no fuera ya una tortura, sino un acto indoloro. La flema, antes una masa pegajosa y difícil de mover que me provocaba arcadas, se volvió más fluida y, por ende, mucho más fácil de expulsar. Era como si la menta estuviera disolviendo todo ese moco espeso que me asfixiaba, limpiando mis pulmones y bronquios. Incluso las toses productivas, aunque seguían ahí, se sentían menos agotadoras, más liberadoras, cumpliendo su función de limpieza sin dejarme exhausta. Era un cambio pequeño al principio, pero acumulativo y sumamente significativo, un verdadero respiro en medio de mi malestar constante. No contento con mi entusiasmo por la menta, Carlos apareció al día siguiente con unas hojas de huaco que, según su tía Elvira, quien, a estas alturas, se había convertido en mi heroína botánica a distancia, eran mano de santo para cualquier problema respiratorio. Me explicó con esa pasión contagiosa que el huaco es una de las plantas medicinales tradicionales más reconocidas para aliviar estos problemas. Su principal beneficio, me detalló, es su potente acción broncodilatadora, que favorece el flujo de aire por las vías respiratorias y combate la sensación de opresión en el pecho, un fenómeno clave en casos de gripe, asma o resfriados intensos. Bingo, esa sensación de tener un peso constante en el pecho, como si un elefante se hubiese sentado sobre mis pulmones, era una de las cosas que más me agotaba. Además, Mer dijo que uno de sus principales compuestos activos, la cumarina,
había sido identificada en diversas investigaciones como responsable de los efectos expectorantes, antiinflamatorios y broncodilatadores que facilitan la disolución del moco espeso y su expulsión. La idea de poder respirar sin sentirme asfixiada por esa opresión me sonó a música celestial, una promesa que yo ya había dado por perdida. Era como si cada planta que él me traía abriera una pequeña ventana a un alivio que creía inalcanzable. Empecé a tomar infusiones de guaco, preparándolas hirviendo las hojas unos minutos y dejándolas reposar antes de tomarlas. Y la verdad es que, poco a poco, la sensación de opresión en el pecho empezó a disminuir. Esa pesadez que sentía al final del día, como si mis pulmones estuvieran llenos de cemento fraguado, se fue aligerando de una manera notable. Recuerdo una noche en particular, después de tomar mi té de guaco, que pude acostarme y respirar profundamente sin el típico silbido ni la angustiosa necesidad de incorporarme para toser. Fue una de esas noches en las que dormí sin interrupciones por la tos, algo que no ocurría desde hacía meses, y me sentí renovada al despertar. El guaco no solo disolvía el moco espeso y facilitaba su eliminación, sino que también me ayudaba a prevenir esas infecciones secundarias que solían seguirme la pista cada vez que me resfriaba. Era un alivio tan profundo y duradero que casi no podía creerlo, como si mi cuerpo estuviera desprendiéndose de una carga invisible que había llevado por demasiado tiempo. Con esta racha de éxitos, mi curiosidad por las plantas medicinales se disparó hasta límites insospechados. Mi siguiente descubrimiento fue la manzanilla, esa flor tan familiar que antes solo asociaba con tés relajantes antes de dormir, pero que guardaba un secreto mucho más potente para mi salud. Carlos, con su infaltable entusiasmo, me mostró un artículo de una revista científica que hablaba sobre la apigenina, un flavonoide presente en la manzanilla, que numerosos estudios científicos han relacionado con la reducción de la inflamación y la protección celular. Recordé las veces que mi abuela, una mujer sabia de pocas palabras, me decía que la manzanilla curaba todo con solo una infusión, y ahora, con el respaldo de la ciencia, empecé a entender por qué. La idea de que algo tan común, tan accesible y de apariencia tan suave pudiera tener un impacto tan profundo y beneficioso en mi sistema respiratorio era fascinante y me hizo sentir una conexión con las tradiciones de antaño, con ese conocimiento ancestral que a veces olvidamos. Empecé a hacer gárgaras con infusión tibia de manzanilla un par de veces al día, justo después de cepillarme los dientes por la mañana y antes de acostarme, y el alivio en mi garganta era casi instantáneo. Esa irritación constante, que antes me hacía sentir como si hubiera tragado lijas o trozos de cristal, empezó a desaparecer de forma gradual pero constante. Además, noté que la manzanilla también actuaba como mucolítico, facilitando la disolución de la flema densa y permitiendo una expulsión más sencilla del moco espeso. Inhalar el vapor de mi té de manzanilla antes de dormir se volvió un ritual sagrado. Era como un suave abrazo cálido que me relajaba los músculos de la garganta, me ayudaba a despejar las vías respiratorias y, lo más importante, me permitía tener un sueño más reparador y profundo, sin esas interrupciones constantes por la tos. Me sentía, cada día un poco más lejos de esa Ana ahogada en mucosidad y un poco más cerca de la Ana que recordaba antes de mis problemas respiratorios, la que respiraba con libertad y disfrutaba de cada momento. Era un verdadero milagro en una taza. Luego de la manzanilla y con mi confianza en las propiedades de las plantas por las nubes, decidí probar con el romero. Siempre lo había asociado exclusivamente a la cocina, a esas patatas asadas con hierbas aromáticas que preparaba mi madre en los domingos familiares, o a ese toque especial en los guisos, pero nunca, en mi vida, lo había relacionado con la salud respiratoria. Carlos, que ya se había convertido en mi infaltable guía y colega de investigación botánica, me contó que su aroma tan potente y característico no era solo para perfumar los platos,
sino que era un indicativo directo de su potente eficacia terapéutica. Me explicó que la riqueza del romero en aceites esenciales, como por ejemplo el cineol, le confiere una acción expectorante notable. Investigaciones científicas, me aseguró, han demostrado que este compuesto facilita el aflojamiento del moco en los pulmones y en la garganta, permitiendo su eliminación de manera eficaz, lo cual es especialmente útil cuando la tos viene acompañada de flema. La idea de que una hierba tan común y familiar pudiera tener ese poder curativo me pareció casi mágica, un secreto bien guardado de la naturaleza al alcance de mi mano. Era como si la flora de mi propio entorno me estuviera susurrando sus secretos más antiguos para mi bienestar. Empecé a preparar infusiones de romero casi a diario. El sabor era fuerte, herbal y con un toque amaderado, bastante intenso, pero no desagradable si te acostumbrabas. Para suavizarlo y hacerlo más placentero al paladar, como me sugirió Carlos, le agregaba un poco de miel pura y unas gotitas de limón fresco, lo que no solo lo hacía más fácil de beber, sino que, además, potenciaba sus efectos terapéuticos. Lo que más me sorprendió y me dejó boquiabierta fue como su aroma, al inhalar el vapor de la taza humeante, me abría las vías respiratorias de golpe. Sentía como ese aire fresco, cargado con las propiedades del romero, llegaba hasta el fondo de mis pulmones, desatascando cada rincón obstruido. El romero no solo ayudaba a limpiar el moco de forma óptima, sino que sus propiedades antibacterianas también combatían activamente infecciones respiratorias comunes como la faringitis y la bronquitis. Me sentí más fuerte, menos propensa a recaer en esas molestas afecciones, y hasta con un empujón de energía y claridad mental. Algo genial cuando te estás recuperando de un resfriado y te sientes decaída. Era como si el romero me estuviera dando un empujón extra, un impulso de vitalidad que me ayudaba a enfrentar el día a día con una renovada fuerza. Mi siguiente parada en este viaje botánico, que ya se había convertido en una pasión, fue el llantén. Esta es una planta que, para ser sincera, con frecuencia pasa desapercibida en el amplio abanico de la fitoterapia. Parecía tan simple, tan común, que dudaba de su verdadero poder curativo. Pero Carlos, con su don para encontrar información valiosa, me insistió, recordándome la vez que le alivió una irritación de garganta persistente a su sobrina, una niña pequeña que solía sufrir de anginas recurrentes. Me explicó que el llantén, a pesar de su humildad, se erige como un auténtico tesoro natural cuando se trata de la salud respiratoria. Gracias a sus propiedades astringentes y antiinflamatorias, es una gran aliada para aliviar la irritación de la garganta y reducir el exceso de flema. Decidí darle una oportunidad. Después de todo, las otras plantas me habían sorprendido gratamente y ya no tenía nada que perder, solo ganar. Preparé mi primera infusión de llantén, y para mi asombro, la sentí suave, casi imperceptible al paladar, pero con un efecto inmediato y sorprendente. El mucílago que se libera al preparar su infusión actúa suavizando y disolviendo el moco, siendo especialmente útil en casos de resfriados, gripe y alergias estacionales. Sentí como una capa protectora natural se formaba en mi mucosa, protegiéndola frente a agresiones externas como el polvo o la contaminación. Lo tomaba religiosamente, y noté que esa barrera natural que el llantén creaba en mi garganta me protegía eficazmente. Era como si el llantén fuera un escudo invisible que cuidaba mi garganta las 24 horas del día, un fiel guardián contra las amenazas invisibles del ambiente. Ya no solo trataba los síntomas molestos, sino que me ayudaba de forma preventiva, lo cual era un avance enorme en mi lucha contra la mucosidad persistente. Me sentía cada vez más dueña de mi respiración, con una ligereza que había olvidado. Mi exploración no paró ahí. Mi curiosidad por el mundo de las plantas medicinales era insaciable. La siguiente planta que entró en mi vida, casi de casualidad, fue el regaliz, esa raíz milenaria que, para mi sorpresa, no solo es
dulce y deliciosa, sino que es reconocida como uno de los remedios naturales más potentes para cuidar la salud respiratoria. Carlos, que ya se había convertido en mi gurú herbolario personal y en una fuente inagotable de sabiduría, me explicó que su principal beneficio consiste en suavizar las mucosas de la garganta, aliviando la irritación y reduciendo la inflamación provocada por el exceso de flema. Esto me sonó a música celestial, especialmente para esas noches interminables en las que la tos seca me impedía conciliar el sueño y me dejaba exhausta. Además, me dijo que su sabor dulce lo hacía especialmente adecuado, incluso para quienes no están acostumbrados a los tés medicinales. Empecé a tomar infusiones de regaliz por las tardes, y su sabor dulce era un verdadero regalo para el paladar, una delicia que me hacía olvidar por un momento mis molestias. Noté cómo esa sensación áspera y rasposa en mi garganta se iba suavizando, como si una capa protectora la cubriera delicadamente, una especie de bálsamo interno. Descubrí que el regaliz contiene compuestos activos, entre los cuales destaca la glicirricina. Este componente actúa facilitando que el moco se vuelva más fluido y, por ende, su eliminación se realice de forma natural, reduciendo la congestión en el pecho y la garganta. Era increíble. Sentía como el aire fluía con mayor facilidad, y la tos, antes un tormento constante, se volvía menos intensa y más esporádica. Tomar regaliz, por ejemplo, antes de dormir, se convirtió en un ritual sagrado, asegurándome una noche más tranquila y reparadora, sin esa opresión constante en el pecho que me robaba el sueño y la energía. Era como si cada sorbo me diera un respiro de verdad, una oportunidad para renovarme. Y finalmente, llegamos a la estrella de mi particular botiquín de milagros, el eucalipto. De todas las plantas que habíamos revisado y probado, ninguna se compara con el increíble poder descongestionante del eucalipto. Carlos me había dicho que tanto sus hojas como su aceite esencial son sumamente efectivos para limpiar las vías respiratorias en profundidad. Su componente estrella, el cineol, también conocido como eucaliptol, actúa directamente sobre el moco espeso, volviéndolo más fluido y facilitando su eliminación. La primera vez que lo usé, fue una revelación total, un antes y un después en mi vida. Decidí probar la inhalación de vapor, el método que Carlos consideraba más eficaz y respaldado por la tradición. Herví agua en un recipiente grande y añadí unas gotas de su aceite esencial. Al inhalar el vapor, sentí como el aire, cargado con el aroma fresco, penetrante y potente del eucalipto, llegaba a cada rincón de mis vías respiratorias, desde la nariz hasta los bronquios más pequeños. Fue como si un río de frescura y limpieza arrastrara toda la suciedad, el moco acumulado y la flema que se había adherido durante años. La presión en mis senos nasales se alivió al instante y mis pulmones se sintieron ligeros, como si pudieran expandirse, sin esfuerzo, llenándose de oxígeno puro. Esa noche dormí profundamente, sin toses, sin interrupciones y sin esa sensación de ahogo. El eucalipto no solo descongestionó, sino que sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias combatieron las causas subyacentes de la acumulación de moco. Era la solución que tanto había buscado, un verdadero regalo de la naturaleza que me devolvió la libertad de respirar. Y aunque hoy sigo siendo cautelosa y lo uso con moderación, sabiendo que el aceite esencial debe diluirse, el eucalipto se ha erigido, sin duda, como mi aliado número 1 en el cuidado de mis vías respiratorias. Y hasta aquí el video de hoy. Amigos, espero de corazón que mi experiencia les haya sido tan útil como lo fue para mí. Pero ahora, me encantaría escuchar sus propias historias. Díganme en los comentarios, ¿ya usaban alguna de estas plantas poderosas para combatir la flema y el moco? ¿O se han llevado alguna sorpresa con sus increíbles beneficios? ¿Cuál de ellas les ha parecido la más interesante o la que probarán primero? Si conocen a alguien que, como yo antes, siempre está luchando contra esa molesta congestión, esa tos incesante,
¿Por qué no compartir este video con ellos? Seguro que les vendrá genial y les cambiará la vida. No olviden dejar su me gusta si este relato les ha parecido útil e inspirador y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido valioso sobre salud, bienestar y remedios naturales que pueden transformar su día a día.